A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Estimados amigos, como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes, saludarlos e invitarlos a que a partir de este momento hablemos sin medias tintas. Hoy en el estudio, en una entrevista exclusiva, sin medias tintas, Eloy Salmerón Díaz. Él es presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional. Es el tema, sin lugar a dudas, ¿qué sigue? Después de la elección del 2 de junio, ¿qué sigue para la alianza PRI-PAN-PRD en voz de su dirigente estatal en Guerrero? Eloy, gracias. Gracias, Jorge, gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Bienvenido. ¿Qué sigue? Sí. Bueno, en este momento estamos en el proceso de darle seguimiento a las impugnaciones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional sobre el resultado de la elección y estamos dando seguimiento a los trabajos que se están haciendo ahorita, donde el PAN ganó algunos gobiernos en el Estado, nuestras representaciones en los ayuntamientos de la regiduría, defender esos espacios jurídicamente si hay algunas impugnaciones, que terminó el plazo ayer en el caso de los ayuntamientos, y estamos esperando que viene para los espacios de las diputaciones. ¿Y qué sigue para el PAN a nivel nacional? Ganamos en Tepecuacuilco, en Izcatiopan y Juchitán, de la Costa Chica. ¿Atenango también, no? No. Juchitán, 3 municipios Juchitán, tenemos. tres municipios, sí. Entonces, ¿qué sigue? Pues después del proceso electoral a organizarnos, el PAN tiene un proceso interno de renovación de sus dirigencias nacional y estatales en todo el país, va a ser entre octubre y noviembre por ahí la renovación de las dirigencias de todo el país, y una tarea enorme que hacer porque hay que reorganizarnos para poder enfrentar al nuevo gobierno que seguirá encabezando Morena con la mayoría de diputados y de senadores, y tendremos que enfrentar ese intento de golpe contra la democracia, contra las instituciones que con mucho esfuerzo se construyeron en este país para garantizar la democracia que hemos vivido. Hubo un retroceso en el Partido Acción Nacional de obtener pues varias diputaciones federales, incluso senadurías. Bajó el nivel, la presencia. Sin duda, de todos los 3 partidos de la coalición, hay un número menor en cuanto a los espacios que se han obtenido en el proceso pasado y las anteriores elecciones. Sin embargo, hay que ser muy claros en el tema. Sí. Hay quienes dicen que el buen gobierno, la buena tarea del gobierno federal hizo que Morena ganara. No es así. Hay que ser muy claros, muy precisos. La elección fue una elección de Estado. No hubo fraude, No. Hubo una elección de Estado, hubo una manipulación de los programas sociales, hubo una distribución descarada de los recursos públicos, humanos, materiales, económicos, de todo al alcance de los candidatos de Morena. Por eso es que ganaron como ganaron. No hubo escrúpulos, no hubo principios, no hubo valores, no hubo respeto por la equidad, por lo equitativo que debe ser el proceso electoral. Jamás, desde que yo tengo memoria, y quizás quienes vivieron el viejo régimen del pasado pueden compararlo, pero creo ni siquiera es comparable con eso. Esto fue una avalancha con el uso de los recursos públicos, fue una elección de Estado. Se ha dicho que hubo fraude, no es cierto, lo que hubo es una manipulación, pero aparte de estos recursos públicos, hay pactos inconfesables de quienes coordinaron la campaña de Morena para poder apropiarse de todos los espacios. Ni siquiera en el régimen priista del pasado había esa avalancha, y además en el pasado hubo disposición al diálogo, por eso es que se construyó esta democracia que vivimos. Esto es lo que la realidad enfrentamos. ¿Qué le toca al PAN y seguramente todos los partidos? Pues a reorganizarnos, a prepararnos para defender la democracia, las libertades, incluso la vida de los ciudadanos de este país.
para seguir construyendo el país que deseamos, el Estado que deseamos. Una pregunta directa a Eloy Salmerón. Sin embargo, hablas de una elección de Estado, pero no hay impugnaciones concretas en ese sentido. Al régimen actual no los acusamos de tontos. Ajá. Los acusamos de mañosos, de hábiles para manipular. En Acapulco, por ejemplo, si ustedes recuerdan, audiencia, que hubo recursos para atender los daños provocados por el huracán Otis. Vino la Secretaría del Bienestar a nivel nacional y distintas áreas del gobierno de los estados donde gobierna Morena, el Estado de México, Zacatecas, Quintana Roo, muchísimas camionetas con el logo del bienestar y decía qué estados son. Pues esas camionetas nunca se fueron. Siguieron durante el proceso electoral, manipulando y organizando el proceso electoral en Acapulco, entregando los apoyos, incluso después de que se había vencido los plazos que había establecido el gobierno. ¿Es un delito electoral? Es un total delito electoral, pero como yo les digo, hay acusaciones. El tema es, lo estamos diciendo aquí, el tema es cómo lo probamos, exacto, porque no hay elementos para probarlo, pero la realidad es que ahí estuvieron. Yo lo dije previo a la elección, que ahí estaba toda la maquinaria de la Secretaría de Bienestar a nivel federal, con la dependencia de los gobiernos estatales y con los vehículos operando la elección en el puerto de Acapulco. ¿A eso atribuyes tú? A esa avalancha que tuvieron con los recursos públicos. Vaya, dijeron que nunca iban a endeudar al país. Acaban de contraer una deuda con el Banco Mundial de $1,000 millones. Eso es lo que no dicen y eso es lo que todavía la sociedad no está enterada, pero el país lo empiezan a endeudar. Es peor este gobierno que los del pasado que tanto han cuestionado. Sin embargo, el Partido Acción Nacional debe obligadamente presentar una especie como de resumen, una especie como de resultado, una evaluación. A toro pasado, porque ya concluyó la elección, ¿qué es lo que plantea? Una fuerza política respetable, el primer partido político con mayor antigüedad en este país, como es Acción Nacional, junto con el PRI, frente a un resultado que cambió las reglas de la representación popular en ambas cámaras, tanto Senado como diputados federales. ¿Qué plantearía Acción Nacional frente a esta recomposición? ¿Por qué? Porque solamente Morena gobierna, creo que el 90% de todas las entidades. 24 estados tienen mayoría en los congresos, en 24 estados de 32. Imagínate. Entonces, necesita 18 nada más y tiene mayoría. ¿Cuál será entonces el papel de la oposición? Esto es del PAN, de los partidos coaligados en esta alianza del PRI-PAN-PRD, frente a este escenario que a partir de septiembre vamos a ver todos los mexicanos, desde tu punto de vista, Eloy. Bueno, en primer lugar, el PAN seguirá defendiendo el sistema democrático que con mucho esfuerzo se ha construido, defender las instituciones electorales, defender los órganos autónomos que le han permitido a la ciudad conocer el manejo transparente de los recursos públicos que hasta ahora ha limitado este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a esperar cuál es el planteamiento del gobierno, porque ha dicho que tiene la propuesta de la reforma electoral donde pretende ya reformar el esquema que tiene el INE actual y de igual manera someter a votación la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y igual la reforma energética que está planteando. Esas son tres propuestas que en primer lugar en automático atentan contra la libertad, contra la democracia, contra los derechos que con tanto esfuerzo se han adquirido en este país. Y el PAN, ¿qué va a hacer el PAN? Pues ser una oposición firme, responsable, comprometido por las libertades, por la democracia, por los derechos humanos, por los derechos de los ciudadanos, a ser libres de ser votados y votar de manera democrática en este país. El PAN será la oposición firme, leal a México para defender esas libertades que con mucho esfuerzo se han conquistado. Entonces, vamos a esperar cuál es el planteamiento, porque hay un jaloneo entre el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que ya no quiere dejar el cargo,
quiere seguir mandando después de que se vaya, contra la propuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa hasta este momento. Uno, diciendo que ya en septiembre manda las propuestas e iniciativas al Congreso de la Unión con la mayoría que va a tener, y la otra es que dice Claudia, hay que esperar, hay que analizarlo, aunque ayer ya dijeron, va en septiembre, pero va a ser vía consulta. Si es consulta, tenemos la oportunidad de los ciudadanos de opinar. Y seguramente la sociedad no sabe el valor y la decisión que tomó el día 2 de junio de darle todo el poder a una sola persona, de tener mayoría en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pero aparte de tener todo el apoyo de la organización de Morena para empujar esas reformas que serían nocivas para nuestro país y para el desarrollo de nuestro país. Tan es así que hay que ver el movimiento que está haciendo el mercado monetario a nivel internacional, cómo sube y baja el precio del dólar por comparación con el peso mexicano. En la especulación. Entonces, también hay una especulación fuerte, los mercados van a presionar, seguramente no permitirán esta cercanía que hay con Estados Unidos y este comercio que tenemos de manera permanente con la Unión Americana va a influir seguramente en la toma de decisiones. Y desde luego, en México, la oposición, por lo menos el PAN, y estoy seguro que el PRI y el PRD, de sus representantes que quedan, darán la batalla en el Congreso de la Unión. Y si no ganamos en votos en esa votación que se tenga, vamos a ganar el debate, porque le vamos a demostrar a la sociedad mexicana que lo que se pretende es un abuso. Esperemos que este gobierno reconozca que lo que está planteando es la destrucción de nuestro sistema político que se ha construido con mucho esfuerzo. Mi pregunta directa. ¿Tú estás a favor de que desaparezcan los diputados plurinominales, los senadores plurinominales, que es una de las esencias que plantea la reforma electoral? En absoluto, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hay que reconocer que quienes venimos de la oposición, como el PAN en el pasado y como ahora Morena, porque hay muchos personajes en Morena que lucharon para tener un espacio de representación en el Congreso de la Unión. Hay que decir que muchos de ellos vienen de la vieja lucha de la izquierda de muchos años, que no tenían espacios en el Congreso de la Unión, pero fue precisamente la reforma hecha por el PRI con la participación del PAN y del PRD en su oportunidad, que abrió las puertas a las minorías de tener voz y voto en el Congreso de la Unión. Por ningún motivo deben eliminar los espacios de representación proporcional, porque es la voz de las minorías. En una democracia hay que escuchar a todos y no hay que tener el poder absoluto de un solo partido. Por eso creo que esta democracia que tenemos no es perfecto, es perfectible, pero por ello mismo no deben eliminar las voces minoritarias en el Congreso de la Unión, y yo estoy a favor de que sigan las representaciones proporcionales, quizás no en el número que está contemplado en la Constitución ahora, pero por ningún motivo deben atentar contra las minorías y deben seguir siendo representadas en el Congreso de la Unión y en todos los congresos estatales. Lo que se ha criticado es que las diputaciones plurinominales vienen siendo una especie como de nichos en donde, sin ir a elecciones directas, sin sudar la camiseta, pues, de todos los partidos, se van reservando los primeros lugares para los líderes sin necesidad de ir a buscar la representación popular. Esto es un derecho, entre comillas, es una canonjía, es un privilegio que los mismos partidos en esta partidocracia que yo insisto está en los últimos estertores de vida. Prueba de ello es que el PRD ya quedó sin registro público nacional y que sí es conveniente una reforma que acabe con esa sobrerepresentación que hay. Si los señores diputados, actualmente son 500 diputados federales, son 300 distritos, hay una sobrerepresentación de 200 y casualmente los que mandan es un circulito de 60 o 70, no más, que son los que tienen el pulso. Primero, encabezan las comisiones más importantes del
desde la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Energía, etcétera, etcétera, y solamente están reservadas para los diputados plurinominales que representan el privilegio en este país. Sí hay una avalancha, como bien lo dices, de que toda la gente decidió mayoritariamente ir por Morena. Dice el refrán, y no es mío, es un refrán que viene desde la antigua Grecia. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si esta mayoría de Morena se construyó este 2 de junio de manera sorpresiva para algunos, en la oposición pensaban que la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD tendría una verdadera oposición o fuera una oposición que estaría prácticamente nivelando. No fue así. No es sorpresiva. En lo personal yo lo denuncié, lo expuse en tiempo y forma aquí, el manejo de los recursos públicos por parte del Estado, porque no es el gobierno, no es Morena. No competimos contra Morena en la elección, competimos contra el Estado. ¿Sí? Y lo otro es, hay un debate. ¿Sabían que iban a ello? Claro, ¿Sí? Es un debate enorme que hay sobre el tema, sobre las representaciones proporcionales. Okay. Los espacios de representaciones proporcionales están para mandar a los mejores cuadros de todos los partidos políticos. Hay que reconocer que no todos los cuadros políticos pueden ganar en terreno electoral porque hay unos que están metidos en el tema de los estudios, en el tema de la academia, el tema intelectual, en el tema de los planteamientos de las leyes, y que no tienen ese tiempo para ir a hacer campaña en territorio. Por eso cada uno de los partidos para ti. No son privilegios, por el contrario. Es un esfuerzo que hacen los cuadros de los partidos para poder representar dignamente a su partido en el Congreso a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Qué ha modificado ahora? Este tema de las acciones afirmativas que han obligado a los partidos a que no puedan llegar los mejores cuadros y que llegan el tema de la paridad de género, y no estoy diciendo que las mujeres no estén preparadas. A los partidos políticos nos urge preparar cuadros de todos los niveles, jóvenes, mujeres, discapacitados, gente con preferencia sexual distinta, de la gente de la diversidad sexual, para que estén preparados para estar en el Congreso. Precisamente por esa razón debe seguir habiendo espacio de representación proporcional, porque habrá gente que no tiene trabajo en territorio, pero que sí tienen trabajo con cierto grupo de la sociedad y que pueden estar y deben estar representados en el Congreso. Por eso es importante conservar los espacios de representación proporcional y que quienes lleguen ahí puedan alzar la voz por cada uno de los sectores de la sociedad. No creo yo en el planteamiento que hace Morena. Hoy ellos plantean esto porque tienen mayoría, pero no hay victorias y derrotas eternas, ¿no? Otro día estará al revés y entonces estarán exigiendo lo que estamos planteando ahora, por lo menos que respeten esas representaciones proporcionales, porque la historia los va a juzgar, ¿sí? No todo el tiempo van a ser gobierno y no todo el tiempo van a tener mayoría. Ya lo vivimos con los viejos partidos. Vaya, el PRD se está extinguiendo. ¿Y dónde se fueron? La gran mayoría se fueron a la nómina. Están buscando nómina. Quienes han ido del PRI también están buscando nómina. Están chamuscados cuando están en el PRI o en el PRD, pero cuando ya están en Morena ya están limpios. Eso es lo que ha declarado el líder nacional de Morena, que en este caso es el presidente. Por el simple hecho de pasarse del PRI, del PRD o del PAN a Morena, ya se limpiaron. Y esa es una falsedad, esa es una mentira. La verdad urge, y por eso urge renovar cuadros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal. Necesitamos impulsar nuevos cuadros. La clase política está agotada. Y desde el PAN nosotros, en el pasado proceso electoral del 2021 y hoy el 2024, los candidatos que fueron nuestros fueron candidatos emanados de la sociedad. El PAN está abierto y vamos a seguir abriéndolo en lo que esté en nuestro alcance, nuestro esfuerzo desde la dirigencia estatal actual, y seguramente los compañeros que vengan a asumir el cargo de dirigentes van a abrir el partido, porque lo que queremos es crear una opción de gobierno y vamos a insistir en ello, a seguir haciendo el llamado a la sociedad a la reflexión,
a este momento la ruta es de crisis, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque aun cuando Morena aquí saca más del 1,000,000 de votos que presumen los morenistas, ¿en qué ha beneficiado al Estado de Guerrero darle votos a Morena? No hay una sola obra pública que genere empleos. La crisis del Otis, la crisis del COVID, la falta de atención a la salud, la falta de medicamentos, no lo está teniendo Guerrero. Sigue en la pobreza a pesar de seguir dándoles votos a Morena. Entonces, ¿qué debemos plantear? Pues vigilar y seguir haciendo reflexiones y hacer reflexionar a la sociedad que vamos a una ruta equivocada con Morena. ¿Estás enojado por el resultado? No, para nada. Soy tranquilo. De hecho, yo participé aquí en el proceso electoral como candidato en el Distrito 7 y estoy tranquilo. Cuando dice, oye, te ganó Morena. No, no me ganó Morena. Me ganó el Estado. Ganó la figura del presidente de la República. Ganaron los recursos públicos, el aparato de Estado. El hoy no perdió contra Morena. La alianza no perdimos contra Morena. Perdimos contra el aparato de Estado de recursos humanos, materiales, económicos, de todo lo que hubo al alcance, hasta el tema de los pactos inconfesables de los líderes de Morena, que no quiero abundar porque es un tema delicado. ¿Sí? Claro. Es en donde es que hay muchas, ¿cómo le dicen? Hay mucha leyenda urbana, muchos mitos de que aquí la mano la metió el crimen organizado y que aquí la mano del crimen organizado impuso a presidentes y presidentas. Los morenistas tendrán que dar cuentas a futuro. Todo se sabe en esta vida. Y desde el punto de vista de oposición, de Acción Nacional, ¿cuál es esa postura hoy? Desde el punto de Acción Nacional, nosotros seguimos siendo un partido de cuadros, de gente limpia, de gente comprometida con la sociedad. En lo que respecta a Acción Nacional y un servidor, he hecho una política de manera honesta, responsable, y cuando he alzado la voz es porque he cuidado mi comportamiento, mi proceder como ser humano desde la familia, desde mi origen, y he tratado de plantear una ruta de construcción de nuestro Estado y de nuestro país, y desde mi trinchera como Eloy Salmerón voy a seguir luchando por defender la democracia, la libertad y los derechos adquiridos que se han generado en nuestro sistema político mexicano. ¿Tú tendrías palabras para, sin regateo, sin mezquindad política y con una verdadera autocrítica? ¿Qué fue lo que falló de esta alianza? Se equivocaron en tumbar, por ejemplo, a Mario Moreno como candidato de MC, Movimiento Ciudadano, empecinados, por ejemplo, en una reyerta en donde las figuras visibles era el doctor Manuel Añorbe Baños, candidato al Senado por PAN-PRD, contra quienes estuvieron en el PRI. En este caso, dos figuras preponderantes, el ex gobernador Héctor Astudillo y el ex candidato Mario Moreno Arcos. ¿Cuál es tu punto de vista o qué lectura tienes frente a este proceso y a toro pasado? Ya leí hoy, por ejemplo, a Mario Moreno, una especie como de agradecimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? Soy muy respetuoso de la vida interna que decidió cómo iba a participar el PRI. Y fui gente que insistentemente invité a Mario Moreno que participara en la alianza. Tomó una decisión distinta y la respetamos. Uh-huh. Pero creo que a la larga se equivocó, aun cuando pueda decir que obtuvo 150 y tantos mil votos. Pero eso le sirvieron a Morena para tener la mayoría. Y no esos votos que él obtuvo no le ayudan a Guerrero. ¿A quién le ayudaron? Le ayudaron a Morena. Le ayudaron a Morena porque dividieron a la oposición, en este caso a la alianza PAN, PRI, PRD. Le sirvieron a Morena. Y a nivel nacional, no puedo decir lo mismo a nivel estatal, quizás ellos traen un planteamiento de crecimiento, pero a nivel nacional, tanto Maínez como Dante Delgado sirvieron de palero a Morena. Por eso la insistencia en que nunca bajaron a su candidato, insistieron en caminar solos, dividiendo el voto de la oposición, sirviendo a que Morena pudiera tener mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el tema de Guerrero, respeto mucho la decisión que tomaron, pero, insisto, se equivocaron.
porque son personas que en su oportunidad, uno ya fue gobernador, otro ha sido presidente varias veces de Chilpancingo, diputado federal, diputado local, y nadie puede quejarse que la vida y las instituciones, en ese caso su partido, no les haya hecho justicia. ¿Por reyertas? Por temas personales, respeto esa decisión que ojalá lo hubieran resuelto de otra manera y no de revancha política de pleitos que a la larga le afectó a Guerrero y le dio más votos a Morena. Ojalá que en el futuro haya reflexión y poder hacer frente a esta maquinaria de Estado que es Morena en el Estado, porque en sí no es el partido político, lo insisto, es un partido que tiene al Estado atrás operando con todos los recursos materiales, económicos, humanos que esté al alcance. No hay escrúpulos en este gobierno y en este aparato de Estado y por lo tanto es difícil competir en un sistema que en un momento estaba consolidándose como un sistema democrático, hoy está en riesgo. Me pregunto yo, ¿cómo pueden ahora felicitar a los funcionarios del INE cuando fueron a recibir la constancia de mayoría por el trabajo que hizo el personal del INE, si traen el planteamiento de una reforma electoral con la pretensión de eliminar al INE o de reformarlo de acuerdo al antojo del actual gobierno, cuestionando el proceder de los funcionarios del INE cuando este órgano electoral les ha dado los triunfos que ellos en algún momento cuando han perdido acusan de fraude y cuando pierden siguen insistiendo en una reforma electoral? Está visto, la experiencia nos lo indica. Cuando los políticos se enfrentan en el terreno personal, en la política, en estos disensos que muchas veces se convierten en un tema irreconciliable y totalmente, frontalmente directo, la gente no les da ni siquiera el beneficio de la duda, ¿eh? No le gusta el pleito. Exacto, a la gente no le gusta el pleito. Exacto. Rehuye. Estamos de acuerdo. Guerrero es una de las entidades que estuvo en los primeros niveles de la violencia. Obviamente. Y sigue. Sí, pero esta violencia hay que voltear a ver al puerto de Acapulco. Pero tuvo un origen. ¿Cuál fue este origen? El origen lo ha dicho incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador. El origen fue entregarle a los grupos, a los cárteles, desde el gobierno de Felipe Calderón, todo el poder y toda la manga ancha para que operaran. ¿Y qué está haciendo el gobierno actual? Pues ahora sí que, ¿qué puede hacer? ¿Qué pudo hacer? Llevan 5 años. ¿Qué pudo hacer Peña Nieto? Llevan 5 años. A ver, no defiendo a Peña Nieto, nada más pregunto. ¿Cuántos líderes de la delincuencia ha detenido este gobierno en comparación con la de Peña Nieto? Y no lo digo del PAN. ¿Cuántos líderes ha detenido? Bueno, ¿2, 3? Está la extradición de Ovidio. Pero fue la decisión de la DEA, fue la decisión de Estados Unidos. Pero el gobierno no ha hecho nada contra la delincuencia. Nada en absoluto. Si comparamos los datos de los detenidos en el periodo de Peña Nieto, que se dice que también tenía ahí sus acuerdos, pero ¿cuántos líderes no fueron detenidos, encarcelados y extraditados a Estados Unidos? En este gobierno están con las manos atadas. Bueno, con Peña Nieto Este gobierno es de los abrazos. Sí, pero hay una herencia. Por eso, a ver, pero llevan 5 años. No pueden seguir con el mismo discurso. No, es que no es discurso, es una realidad. Pero es una explicación. Llevan 5 años. Pero hay que explicar el por qué originó todo. Pero ¿cuál es la estrategia entonces? Si no ha funcionado, llevan 5 años. El presidente Andrés Manuel como candidato dijo que al día siguiente iba a haber paz y tranquilidad en el país porque nadie iba a robar. Que iban a regresar. Falso, que iban a regresar al ejército, a los cuarteles. Claro. ¿Ha pasado? No, por el contrario. Al contrario, se creó una Guardia Nacional. Hay una Guardia Nacional. Ahorita los militares no solamente no regresaron a los cuarteles, sino que ahora hacen la obra pública. Están quebrando a las empresas y medianas y pequeñas empresas constructoras porque no hay empleo. Porque ahora todo lo hace el ejército. Si hubiera una lógica, que es lo que más o menos sugeriste, sin poner datos sobre la mesa. En la lógica, si la presencia del crimen organizado, la presencia de la delincuencia organizada, tuvo el poder
fáctico de colocar autoridades y de manipular una decisión popular mayoritaria. Esto significa un avance en el terreno, como entrecomillado, en el terreno político de la delincuencia organizada en espacios públicos, y subyace el desafío frontal al poder político, esto es, a los políticos. La propia sociedad tiene un hartazgo. No quiero usar palabras más coloquiales, pero hay un hartazgo de la gente. Hartazgo por las peleas, las riñas, las confrontaciones, los pleitos de los políticos. Dicen, basta. Tienen un hartazgo también de la simulación. Y hay partidos políticos que han simulado. Por eso, esta constante alternancia, ¿no? En Tierra Colorada, que gobernaba el PRI, luego se fueron el PAN, luego regresan al PRI, luego se van Morena. Lo decíamos fuera de micrófonos, la presencia, por ejemplo, de saltimbanquis de la política, los tránsfugas, que estaban en el PRI, ahora están en MC y van hasta ser diputados. Gente con un pasado nefasto, sin presencia real, solamente piezas de ajedrez político, vasallos, peones. ¿Qué futuro entonces de la política y de la democracia podemos tener o podemos aspirar al menos en Guerrero frente a este escenario donde la delincuencia organizada, como lo dije, está imponiendo y está diciéndole a la gente, no voten por este, van a votar por acá? Se han convertido en los verdaderos electores en este país. Entonces, ¿qué futuro? ¿Hacia dónde vamos, Eloy? Pues hay un mensaje, un discurso muy emblemático de Calderón en su periodo de gobierno, cuando alguien lo increpaba sobre el tema de seguridad. Y dijo que quizás después iba a llegar gente que les iba a ver bien a todos estos grupos y que les iba a dar abrazos y bienvenida. Y eso está sucediendo. Es la ironía. Es la ironía, y eso está sucediendo con el gobierno de Morena a nivel nacional. Sin embargo, este juego de quienes brincan de un partido y otros, pero cuando se pasan a Morena están purificados, es la falta de valores, de principios, de convicciones de la vieja clase política, pero que sigue ahí, y que ojalá la sociedad en su oportunidad pueda valorar en su dimensión y que pueda tomar decisión en las futuras elecciones. Porque estoy seguro que esto no va a seguir igual como ahora, que todos creen que es fiesta, que es alegría porque ganó Morena. Nada es eterno. Los triunfos ni las derrotas son para siempre. Habrá siempre oportunidad de competencia y habrá siempre oportunidad de renovar los cuadros. Tocaba el tema de Colorada. Pues Colorada es un ejemplo. Ojalá así sean todos los municipios, que haya alternancia constante, porque eso le permite a la sociedad elegir a los mejores. Y si cada vez que eligen alguien se equivoca, pues hay que renovar y hay que cambiarlos al siguiente periodo de gobierno. Y eso debe suceder a nivel nacional. Claro. Que hoy, quienes ganaron hoy, puedan ser cambiados en la próxima elección del 2030 para renovar el gobierno federal y en el 27 en el estado. Y nunca más un Genaro García Luna, como un superpolicía, como un supersecretario, que hoy está a punto de ser sentenciado a una cadena perpetua en los Estados Unidos por haber entregado a todos los grupos y haber recibido sobornos multimillonarios. Y nunca más un presidente como el actual, que también sale en los libros de Anabel Hernández, que acusa a García Luna cuando le aplaudía a Andrés Manuel que era cierto esos vínculos, pues también Anabel Hernández lo vincula con los sobornos para la campaña en el 2006 y que eso es mentira, dice. Pues lo de aquel es cierto, lo de él es mentira. Que no hay pruebas. Entonces, y allá pues nunca más. En la corte norteamericana, que es igual, son los mismos expedientes. Son los mismos expedientes judiciales. Son declaraciones del Grande. Son las dos declaraciones del Grande contra García Luna y contra Andrés Manuel. Y que hunden. Que uno sí es cierto y uno no es cierto.
Esos ya son dichos del presidente que tiene otros datos. ¿Quién está en la cárcel y quién no? Pues no está en la cárcel porque está en el gobierno. Esperemos que cuando salga, ¿no? Pues ahora sí que es tu... Muy bien. Es tu prospectiva, ¿no? Proceso electoral ensangrentado. Hubo candidatos, candidatas... Lamentablemente. Que perdieron la vida de una manera violenta, de una manera injusta, de una manera que sacudió a una sociedad mexicana que iba a una fiesta, como bien lo dices, una fiesta cívica. El estar enlutando hogares de políticos de distintos partidos, incluyendo Morena, es colocar a la política en un escaparate de altísimo riesgo para la integridad física de los protagonistas. Eloy, desde tu punto de vista, ¿es un riesgo para los políticos, para las políticas, abrazar este oficio en medio de este ambiente de amenazas, de zozobra y de dirimir el escenario del diálogo político, en donde ahora sí que las balas son las que tienen el control, y si son disparadas por gente que quiere imponer sus condiciones, ¿hacia dónde entonces iremos? La política es de alto riesgo. Incluso se juega la vida el político si abraza con ese valor, principio, fe inquebrantable en que a veces ni se conoce qué intereses hay detrás de toda la política. ¿Cuál es tu punto de vista? En primer lugar, lamento mucho y condeno la pérdida de vidas de muchos seres humanos que participaron en este proceso electoral. El espacio de la política es un espacio de servicio para quienes hemos aprendido a hacer política de servicio y hemos tenido alguna responsabilidad pública. Hacemos el trabajo de corazón por ayudar en las políticas públicas que les sirva al bien común a toda la sociedad. Y cuando luchamos por un espacio, lo hacemos pensando que siempre que haya una oportunidad es para servir a los demás. Sin duda en la política, cuando se gana, al político le va bien, tiene un buen salario, tiene poder de decisión, de hacer el bien, de ayudar a los demás, tiene beneficios, tiene buenas relaciones, genera amistades, amigos, construye, ayuda a su familia, ayuda a todo el ser humano que se le acerca. Y yo considero que todos quienes participamos en la vida política es porque tenemos una vocación de servicio. Y el hecho que se violente la vida política es lamentable porque siempre hay pérdidas que duelen, que lastiman a la familia, al ser humano. Por eso que quienes provocan esta violencia es condenable que lo hagan. Deberían de dedicarse a otras actividades y no involucrarse en la vida política afectando la integridad, la vida del ser humano y las familias. Por eso yo desde Acción Nacional yo condeno ese tipo de actos violentos. Nosotros en el PAN lo que deseamos es paz, es seguridad, es unidad, es concordia, es coincidencia. Que haya debate, que haya diferencias, pero que sea en el terreno político, que sea en el tema intelectual, del pensamiento, de las ideologías, si se quiere, pero no llegar al límite, al nivel de la violencia que hemos vivido. Solamente lo vivimos en el 94 con la muerte de Colosio y luego de Ruiz Massieu, que fue nuestro gobernador. Y hoy, lamentablemente, ya la gente ya no se sorprende, ya no hay una consternación por tantos muertos que hay en nuestro estado. Nos estamos acostumbrados, lamentablemente. Yo cuando llegué aquí de estudiante en el 92, recuerdo que a una niña la secuestraron, la violaron, la dejaron tirada allá en el Huiteco y salió en el diario de Guerrero y era un enojo, una molestia de la sociedad contra esa barbarie que se cometió. Hoy vemos constantemente
que encuentran a muertos en bolsas, en brazos, hechos pedazos, ejecutan a personas en cualquier esquina, en cualquier calle, en cualquier lugar, y ya nadie se sorprende, ya nadie condena. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo a eso desde Acción Nacional. Nosotros hacemos una política limpia, honrada, honesta, no estamos corrompidos, no estamos, ahora sí, no vendemos ni impunidad ni protección a nadie. Nosotros caminamos con la frente en alto, mirando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Hoy yo participé en una elección y lo que fui a hacer es proponer. Si me daban la oportunidad de ser diputado, llevar la voz de los guerrerenses y del Distrito 7 al Congreso de la Unión, ¿qué iba a pedir? Pues hacer leyes más justas que beneficien a la sociedad, pero iba a pedir recursos para que se puedan resolver los problemas de nuestro estado y nuestro municipio, en el caso de Chilpancingo. Por eso yo no coincido, yo condeno la violencia, condeno cualquier tipo de violencia. Yo estoy de acuerdo en el debate, debatamos que tengamos punto de vista diferente, pero no llegar a ese nivel de atentar contra la integridad y la vida del ser humano, que cualquiera que pierda la vida es doloroso porque deja a seres humanos, a hijos, familias enteras en la orfandad. La presencia de la Iglesia, el Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Monseñor José de Jesús González, el Padre Philip, la presencia de la Iglesia como intermediarios, como reconciliadores de grupos confrontados en disputa permanente. ¿Cómo la observa Acción Nacional? ¿Avala que sean intermediarios, que sean emisarios por la paz frente a una violencia que, como bien dices, solamente crea escenarios en la sociedad de pánico, de terror, de alterar sus vidas? No pueden ir a trabajar algunos. Aquí lo vivimos en Chilpancingo. ¿Cómo vio o cómo ve Acción Nacional la presencia del clero, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la presencia de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, y que acaba recientemente de estar inmerso en una especie de secuestro exprés en Morelos? En primer lugar, gracias por la pregunta, la verdad, muy importante. En primer lugar, yo quiero decir que reconozco el trabajo de la Iglesia, no de ahora, de muchos años. En mi tierra, allá en Tlacuachislahuaca, la Iglesia ayudó a muchos jóvenes de mi edad a llevarlos a, primero, estar en un albergue, que pudieran tener que comer, que vestir, y después llevarlos a algunos al seminario a estudiar. Algunos se hicieron sacerdotes y quienes no lograron hacerlo siguieron sus estudios, o algunos son maestros. Otros que no lograron seguir con sus estudios regresaron al pueblo, tienen familia, viven bien, no están involucrados en el tema de la violencia. Quiero decir que la labor de la Iglesia de alguna manera ha permitido que muchos jóvenes puedan prevalecer con sus familias, con sus seres queridos en las comunidades, en los pueblos, especialmente los pueblos más pobres, de la montaña, de la costa chica, incluso de la sierra. Ha sido una labor social, humanitaria que ha hecho la Iglesia. Hizo bien. Hizo muy bien. Creo que de alguna manera hay actores políticos que cuestionan la participación de la Iglesia en hacer esa labor, pero creo que esos actores se equivocan. Porque es que hay una división de poderes. Hay una división de poderes, pero aún creo que el Estado no debe limitar al que hace el bien. ¿Sí? Hay que limitar al que hace mal, hay que aplicar la ley al que violenta la ley, pero no al que hace el bien al prójimo. Y la Iglesia ha hecho bien al prójimo, ha buscado luchar por el bien común. Y entonces yo respeto y reconozco ese esfuerzo. Lo otro, sin duda creo que no es papel de la Iglesia el buscar la conciliación entre grupos violentos que cohabitan en nuestro Estado, es papel de la responsabilidad del Estado. Pero, ¿qué se puede esperar cuando el Estado está totalmente rebasado? Esos actores de la Iglesia, como el obispo Rangel y el actual obispo que está en funciones, pues han intervenido y creo que lo han hecho para buscar la paz. Se puede decir que no es su papel,
pero ante un Estado que está rebasado y los responsables de darnos paz y seguridad no lo hacen, y si lo hace la Iglesia, que genera las condiciones, y los actores de la Iglesia, pues bienvenido, porque lo que hay que salvar es vidas. Si lo hace el Estado, perfecto, es su papel y es su deber, y si no puede y alguien ajeno al Estado lo hace, pues bendito Dios, diríamos ahora hablando de la Iglesia, porque lo que importa es que el país y Guerrero vivan en paz. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué sigue? Al final de esta entrevista, no quiero dejar de preguntarte. ¿Habrá operación cicatriz? Creo que este proceso electoral no debe dejar ni la lectura de vencedores y vencidos. Finalmente, quienes se fueron por una opción como la actual senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y que ya está en funciones en el Senado, no deben hacerse mala sangre. Debe haber una operación cicatriz que nuevamente aglutine, cohesione, una. Y al unir, se deben unir esfuerzos. No crear, ¿cómo te explico? ¿Cómo les explico? No crear esa percepción de que hay odio detrás de las críticas o hay una oposición envenenada por el odio. De que no fue electa, no tuvo esa elección de la mayoría de los mexicanos. Pero no por no haber tenido esa simpatía o votos, van a ser eternos o en los próximos 6 años van a ser los odiadores del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo lograr esa operación cicatriz desde la oposición? Una oposición desdibujada durante todo el sexenio López Obradorista, exhibida. No ve cómo exhibieron a Alito, las propiedades, el Lamborghini, y luego las palabras ofensivas, ¿no? Del propio Alito hacia los periodistas, diciendo, a los periodistas no los mates a balazos, mátalos de hambre. Digo, es que nunca yo había escuchado a un presidente del PRI decir eso, una estupidez. Yo creo que cada actor político tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Claro. En el PAN nosotros decimos, quien la deba, que la pague. ¿Habrá operación cicatriz? En el tema nacional, yo espero, le damos el beneficio de la duda al gobierno entrante, porque este actual es el que dividió y polarizó este país. Este hombre no es el estadista que se dice es. Este hombre generó odio, rencor, enfrentamiento, división entre la sociedad. Lo que esperamos del nuevo gobierno que venga es el llamado a la unidad, pero también lo que esperamos que con su mayoría genere políticas públicas que generen progreso para el país y especialmente para Guerrero. ¿Qué debe pasar? Que al asumir el cargo no sea como Andrés Manuel López Obrador con un discurso demagógico diciendo todo lo bien que iba a hacer y todo el daño que provocó a este país con esta división y ese odio y rencor que lleva en el corazón. Espero yo alturas de miras del próximo gobierno, porque cuando alguien admira a Nelson Mandela, a Luther King, admiran a Gandhi y hacen lo contrario, son viles farsantes, porque en los hechos son distintos, son una miniatura al tamaño en comparación con esos personajes. Yo espero un llamado primero a la unidad, a la paz, y espero que las próximas políticas públicas sean para llamar a la inversión pública, privada, nacional, internacional, y sea para generar empleo, sea para abatir el rezago en el tema de la pobreza, sea para atender los servicios básicos que requiere nuestro país, sea para inversiones para mejorar la infraestructura básica educativa, la infraestructura de carreteras que está abandonado en este país. Eso es lo que yo espero de este gobierno. Si eso hace este gobierno, yo lo voy a reconocer como un líder estatal del partido y seguramente mi dirigencia nacional en su oportunidad lo hará. Pero si este gobierno nos falla, vamos a cuestionar como oposición
las promesas y los compromisos incumplidos por ser farsantes, por ser traidores a la patria, como bien han dicho ellos. Y sin medias tintas. Y sin medias tintas. Eloy Salmerón Díaz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero, gracias por esta conversación sin medias tintas. Sin medias tintas. ¿Algo que quieras agregar? Pues vamos a esperar lo que viene y nosotros desde Acción Nacional vamos a dar la batalla por la democracia, por la libertad y por la vida en este país, que esperamos mucho que cambien las cosas a como van ahora. Muy bien. Eloy, gracias. Muchas gracias. Y aquí tienes el micrófono cuando tú lo decidas, hablar, exteriorizarlo, comunicarte con tu gente, ahora sí, con tus paisanos guerrerenses, pues adelante, ¿no? Muchas gracias. Creo que ese es el papel de los medios de comunicación. Claro. Muchas gracias. Que sean escuchadas todas las voces de todos los partidos en una pluralidad. Así se puede construir una democracia a la que anhelamos mucho. Gracias, Eloy. Gracias, Jorge. Soy Jorge Valdés Reisen. Le agradezco su compañía. Recuerde, este programa ya está en redes sociales a través de YouTube. Usted lo podrá nuevamente compartir, volver a ver, y también el resto, todas las entrevistas más interesantes. Los exgobernadores, por ejemplo, han hablado sin medias tintas. Este es un esfuerzo periodístico que le trae a usted la visión de los protagonistas de la política. Usted finalmente se forma su criterio y tiene su opinión, que es muy valiosa para nosotros. Agradezco también a todas las plataformas digitales que se han hermanado con Gráfico de Guerrero y que retransmiten esta emisión en todas las regiones del estado, incluyendo, por supuesto, a nivel nacional. Mi agradecimiento. Lo invito para que estemos juntos nuevamente el próximo martes, aquí, mismo horario y además con el mismo estilo, porque a usted le gusta que le hablen sin medias tintas. Gracias.